Todo bien con Varela. Nos referimos a José Pedro, a JP. Le reconocemos al Barba sus valiosísimos aportes para tener una enseñanza un poco libre, casi gratuita y más o menos obligatoria. Del otro Varela, de Obdulio Jacinto, nos gustaría hablar, pero parece que Obdulio se ponía la guinda bajo el brazo, era un líder natural adentro y afuera de la cancha, pero jamás empuñó la pluma para escribir algo, por lo tanto queda fuera de nuestros chamullos. Porque nuestro boliche tiene un cartel bien grande en la puerta, más o menos así, parecido al de la inscripción de la puerta del infierno de la Divina Comedia de Dante, que dice chamullos literarios. Por lo tanto, lamentamos profundamente por el negro jefe, el Obdulio, pero no le podemos dedicar una charla, a menos que hablemos de un texto que habla sobre él. Capaz que lo hacemos en algún momento. Estábamos con José Pedro Varela. José Pedro Varela lo conoce todo el mundo por el reformador de la escuela, si usted quiere, yo quiero. Más que reformador, el artífice de la escuela pública, tal como más o menos la conocemos y la conocimos. Nos dejó muy joven, su obra hubiera sido mucho más importante en todo terreno, pero a los 34 años murió. Y conocemos esa faceta como educador, también por la parodia que hicieron los Momo Sapiens, interpretada por el Pinocho Sosa, en un espectáculo monumental llamado Revoluciones y Reformas, pero se conoce muy poco o nada de su faceta como poeta. Y está bien que no se conozca, porque José Pedro como poeta era un muchacho entusiasta y meritorio, pero lo bien que hizo fue ocuparse más bien de la educación y no de la poesía. Como sucede a menudo, las brillantes ideas en cualquier terreno se pueden ver en su verdadera dimensión cuando estas ideas logran ejecutarse. Y para eso se necesita que haya gente, militantes activos que la lleven a cabo. Uno de ellos fue el hermano de José Pedro, Jacobo Varela. Hay una calle, vieron, paralela a José Pedro Varela, ahí cerquita del hermano, para que los hermanos sean unidos. Y sale de Propias hasta Centenario, bueno, no importa. Bueno, lo que sí importa es reconocer la tarea de Jacobo Varela, porque es de los tantos que podríamos llamar imprescindibles para que la educación pública, y yo le agrego popular, tuviera el alcance que tuvo, y entre esos nombres debería o debe aparecer también otra imprescindible, que es Luisa Alvisi. Señor, señoras, futuros papis, futuros mamis, futuras mamis. Si usted piensa apellidar González a su hijo, no le ponga Gonzalo de nombre. No sea malo, no sea mala. Si usted, querida, o querido, mejor dicho, Ildefonso Fernández, en acuerdo con su mujer, su compañera de techo, o como quiera llamarlo, que está a punto de parir una niña que viene en camino, y usted puso esa semillita y quiere homenajear a su abuela que se llamaba Fernanda, no vaya a cometer la torpeza de ponerle Fernanda a la chiquilina, porque le va a quedar Fernanda Fernández y la van a agarrar de puntería. A la botija le van a hacer bullying, en Uruguay es bullying, ¿no? Porque la doble L suena allí. Y usted vio que parece que a los que le hacen bullying después son capaces de cualquier cosa. Así que póngale el nombre de su madre, por ejemplo, aunque no le guste, o el de su suegra, o yo qué sé. Y que la botija se llame, por ejemplo, Rosalía Fernández o Isabel Fernández, que son preciosos nombres. Otro caso de nombres así, por ejemplo, es el de Martín C. Martínez, la famosa calle, donde nadie sabe qué quiere decir esa C. No, sí, yo sé por qué la sé. Porque Casimiro quiere decir, porque yo vivía en esa calle, ¿no? Casimiro, precioso nombre, Casimiro, hermoso nombre. Había un personaje de la Milonga Nacional que lo hacía el Gordo Cané, el Segatón, en el año 80 y 80 por ahí, que era Casimiro Bellavista, se llamaba el personaje. Pero bueno, y hoy hay un Martín Martínez cuidando caballo de carrera, compositor. Dígame, vecina, doña, ¿en qué programa de radio, podcast o video de YouTube le van a hablar en un solo párrafo de calles, de carrera de caballo, de murga y de literatura? Solo acá. Pero bueno, seguimos.
Luisa Luisi tiene en común con Varela, con José Pedro, que además de ser incansables y originales pedagogos y teóricos, y yo le agrego teórico-prácticos, ¿no? Porque en materia educativa era como José Pedro y Luisa Luisi no tenían ideas solamente, sino que tenían ideas que se podían realizar y que fueron realizadas. Pero en ese terreno, en el terreno de las semejanzas entre ellos dos, Luisa Luisi lo supera abiertamente porque como poeta es muy superior a José Pedro, pero muy superior a JP. Aclaremos que cuando Varela se nos moría, allá por 1879, se nos nacía entonces la Luisa Luisi. Luisa Luisi es una de las hermanas de una familia compuesta por 6 mujeres y 2 varones, hijos de un padre tano, un tano masón de cabeza progre, liberal, y de una polaca que también era educadora y con cabeza muy abierta, que vaya a saber en qué circunstancias se encontraron en Europa y se vivieron a vivir primero a la Argentina y después a Uruguay, y ahí nació toda la prole de las Luisi, los 8 hermanos. A Luisi fueron casi todas destacadas las hermanas. Paulina merecería recordársela todos los días de nuestra vida y lamentablemente son cada vez menos los que la nombran. Fue nuestra primera mujer doctora en medicina, pero decir eso es una injusticia porque fue mucho más que eso. Una luchadora social, una cantidad de cosas fue Luisa que ya dijimos recién merecería un apartado. Clotilde, otra de las hermanas, fue la primera mujer abogada del Uruguay. Y esto hizo que quedaran un poco opacados las presencias de los varones Luisi, ¿no? De los que nadie habla. Bueno, en las otras hermanas tampoco se habla, pero bueno, también con hermanas así es casi imposible destacarse. Acá, que cuando nos conviene, y que es la mayor parte del tiempo, somos medio feministas y defendemos y celebramos los aportes de las hermanas Luisi, por ejemplo, tienen mucho que ver por lo que conocemos de ella, en el proceso de modernización del Uruguay, por su espíritu progresista, liberal y por la amplitud mental de estas hermanas que hicieron del Uruguay un país de avanzada hace más o menos 100 años. Ya vamos a ir a la poesía de Luisa Luisi, pero esta Luisi fue además una de nuestras primeras maestras. No sé si no fue la primera graduada, pero a los 20 años más o menos empezó con su trabajo de aula, luego en la dirección, integró espacios académicos que le permitieron llevar a cabo sus ideas reformistas, le otorgó una dedicación especial a la educación integral que incluía la formación artística, estamos hablando de hace 100 años, visitas didácticas, fomentando la inclusión, implementando cambios en el diseño de los edificios y de las aulas, fomentando especialmente la siempre relegada educación femenina, ya que ella hablaba de una educación que le permitiera a la mujer un conocimiento y una formación que le diera la posibilidad de ser independiente económicamente y a integrarse al mercado laboral en profesiones independientes o en trabajos calificados. Hace 100 años, cuando estamos muy lejos, a veces todavía, de alcanzar algunas de las cosas que proponía Luisa Luisi y también, por otro lado, su hermana Paulina. Luisa, inquieta y con múltiples intereses, se le animó a todos los machirulos de la época y llegó incluso, además de poeta y pedagoga, a hacer crítica literaria, una actividad que hasta ese momento era exclusivamente masculina. Mire si una mujer iba a andar criticando y metiéndose en lo que escribían los varones. Y es de ella, es gracias a ella un poco que reconoció especialmente el talento y las cualidades, entre otras, por ejemplo, de Juana de Ibarburu y de Edelmira Agustini. Se ganó un lugar y un reconocimiento en el mundo cultural de hace 100 años en base a su honestidad y su capacidad intelectual, ya que, según dice la chusma, no tenía la personalidad avasallante de su hermana Paulina, pero sí igual generaba un respeto por sus ideas, sus convicciones y su incansable tarea en varios terrenos. Nuestros chamullos tienen un riesgo. Uno a veces se quiere hacer el gracioso, no sé si eso, y ni siquiera caemos en gracia, porque ya sabemos que no tenemos cualidades para eso. Y cuando intentamos decir algo gracioso y llega el momento de ponernos serio para hacer alguna reflexión digna, tampoco lo sabemos hacer.
En realidad no sabemos hacer casi nada, no sé ni por qué estoy haciendo esto. En este caso es lo que sucede, porque tenemos la necesidad o el deseo de hablar de alguien que se ganó un lugar también en nuestro corazón. Un lugar en nuestro corazón porque el Alvisi, como todo aquel que se ponga la camiseta de la educación pública, la defienda con honestidad y con trabajo responsable, tiene asegurado ese lugar. Y si además defiende derechos, lucha por causas nobles y busca equiparar las desigualdades con las que nacemos para que tengamos una sociedad más justa, ni te digo. Chapó a Luisa Alvisi. Entonces, como hincha de la Luisa Alvisi, me duele, me jode y me da bronca que la perra vida haya sido tan cruel con ella. Una enfermedad progresiva la fue dejando paralizada y eso hizo que fuera desapareciendo de la vida pública y se retirara a Santa Lucía a vivir la última etapa de su vida. Y quizá, porque la poesía muchas veces es hija del dolor, allí escribió sus mejores versos. Hay quien dice que la poesía de Luisa Alvisi es demasiado intelectual y otros dicen, ¿qué importa lo que digan? Consciente de su estado de salud, de su ahora limitada vida después de haber tenido una tan ajetreada y activa vida, nos regaló, por ejemplo, un poema autobiográfico, producto de las circunstancias, un poema tan doloroso como bello, que se refiere a su progresiva parálisis. Lo titula Yo soy la piedra inmóvil. Yo soy la piedra inmóvil, el árbol envidioso de la nube andariega. Estoy sentada y muda al borde de la vida, mientras la senda sigue su marcha hacia el futuro. Yo soy la piedra inmóvil, junto al camino vivo, pasan inquietos seres, caminantes, arrieros, parejas enlazadas y familias contentas, chiquillos juguetones, hirvientes de energías, pasan ancianos, pasa la juventud y se van. Pasan. Yo siempre en mi lugar estoy. Soy la piedra sentada, un día y otro día, el árbol engarzado en la misma actitud. Árbol, persona, piedra, ya no sé lo que soy. Pero la hermosa Luisa, porque no sé cómo era, pero una mujer así siempre es hermosa. En estos tiempos tan contaminados de sonidos, de odiosos ruidos, y de tantos y tantos impertinentes y detestables voces, quizá la vida, a pesar de esos últimos dolores, le permitió el goce de ese retiro del mundanal ruido, y así lo expresó en unos memorables versos que le escribió al silencio. Silencio. En el silencio están todas las cosas, como en el hondo seno de la tierra, gérmenes que no brotaron todavía, potencias escondidas que pueden ser maravillosas rosas. Gestación misteriosa duerme en el silencio, la música triunfal de todas las poesías. Antes de hablar el último mensaje, se hará un vasto silencio palpitante, sobre la tierra henchida de esperanza, silencio creador. Solo el vano sonido de los hombres impide tu creación. Si algún día cesara todo ruido sobre el mundo, el alma estremecida sucumbiría a la potencia muda del silencio de Dios. Gracias, Luisa, por lo que hiciste, por lo que fuiste, por lo que escribiste. Y porque al recordarte nos permitiste sentir fuertes emociones. A veces pienso que a eso vinimos al mundo, a emocionarnos.